noches. Espero estén muy bien. Cada uno de ustedes los felicito y gracias por estar en una tutoría más de la materia psicopedagogía en enseñanza de la matemática. Bueno, felicitarlos porque la mayoría ya califiqué los folletos, pues sí, unos fueron muy creativos en la realización de su folleto de manera grupal. Entonces, quería saber cuál fue su experiencia con respecto al trabajo en grupo, al trabajo del folleto. Quisiera escuchar una opinión de cómo fue su experiencia, trabajaron bien, se coordinaron bien, porque la mayoría de coevaluaciones y autoevaluaciones que yo he recibido, pues han salido bien evaluados en sus autoevaluaciones y coevaluaciones. Entonces, lo que nos da un parámetro a nosotros de que ustedes trabajaron de una manera colaborativa, de una manera muy respetuosa, de una manera muy comunicativa con sus compañeros, que esa es la idea, ¿verdad? De hacer ese tipo de actividades. A la vez que se le facilita al docente un poco, ¿verdad? Al momento de calificar, porque imagínense ustedes, si cada uno de ustedes hubiera subido un folleto diferente, no sé, ni siquiera fuera por la tercera parte, quizás de la calificación. En cambio, acá solo, bueno, me iba el nombre y veía, por ejemplo, Lauren Milena Martínez Rodríguez. Bueno, ahí veía, calificaba ese folleto, ¿verdad? Luego solo miraba en la portada los nombres de sus compañeros y me iba a buscar a los trabajos de sus compañeros, ¿verdad? Y la misma nota tenían todos. Entonces es un poco más fácil ese proceso, pero a la vez es bien minucioso porque uno debe de revisar, de leer cada uno de lo que ustedes ponen en sus trabajos. Entonces que quería escuchar, ¿verdad? Una opinión, ya que tenemos tres señoritas, Erika, Lauren y Gabriela. Quisiera escuchar la opinión de cómo fue la experiencia de trabajo que ustedes tuvieron con respecto a esta actividad. Hola, hola, hola. Entonces yo voy a mencionar los nombres si no quieren opinar. Lauren, ¿cómo fue su experiencia, Buenas Lauren? noches. Buenas En mi noches. caso trabajé con Guzmán y Gabriela López. Nosotros quizás nos repartimos bien las cosas porque más o menos nos lo repartimos con la disponibilidad de tiempo que tenía cada uno. Eso fue algo en lo que nos pusimos de acuerdo porque ya que uno de nuestros compañeros trabajaba, entonces él fue como que le dimos un poquito de carga menos en el trabajo. Por eso, en mi parte, como tenía mayor disponibilidad, me encargué, digamos, de como darle los retoques. Eso sí, Claro, cada retoque que yo le daba se los enseñaba a ellos para que me dieran su opinión y ahí yo le iba cambiando. Igual con la puntualidad, cuando nos repartimos los aportes, todos estaban atentos a lo que se proponía. Y al día siguiente creo que ya me habían enviado las cosas, entonces fue fácil organizarnos y sí tuvimos un problema porque no le habíamos dado el formato que se pedía al trabajo. Entonces, en eso fue en algo que nos fijamos, pero como lo habíamos realizado rápido, también fue fácil hacerle los cambios. claro, ¿verdad? Una de las ventajas, y pues se lo decía el otro grupo de la otra materia que llevo, ¿verdad? De introducción a la psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. Estábamos reflexionando un poco sobre lo que hacemos nosotros cuando tenemos alguna responsabilidad, alguna actividad. Sé que todos o la mayoría de salvadoreños nos caracterizamos por dejar todo a última hora. Y ya que Lauren pues tocó el tiempo de la puntualidad, que entregaron su trabajo antes de tiempo, pues se me vino a la mente esta idea que tenía que compartirla con ustedes. Es importante que ustedes no dejen sus tareas a última hora. ¿Por qué motivos? Les voy a explicar los motivos. ¿Por qué? Porque
han habido situaciones en las cuales usted ya ha trabajado su tarea o por ejemplo se atiene, ¿verdad? Como dicen y pues la deja a último momento. En el último momento a uno le puede pasar de que no tiene internet, se va la luz, se arruina la computadora, nos pasa alguna emergencia, entonces se nos dificulta demasiado el poder subir la tarea o la actividad. Entonces yo felicito a aquellas personas que lo suben 1, 2, 3, 4, 5 días antes de la entrega, de finalizada la fecha de entrega. Son contadas las personas, ¿verdad?, que realizan las actividades en ese tiempo. Y son más, son más, perdón, las que a última hora me están escribiendo, licenciado, mire, no está habilitado el espacio de entrega. Y yo, bueno, ¿hasta qué horas era? Ya verifico yo y pues mire, era hasta tales horas. Y ya pues ya no se puede, que no sé qué. Y ya muchos se quedan hasta incluso sin nota por haber dejado todo a última hora. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad? Y no es una recomendación de docente a alumnos, sino que es nada más una recomendación para ustedes. Porque cuando ustedes estén en un trabajo, en cualquiera de las áreas de la vida que ya todos conocemos, pues esto les va a servir mucho, ¿verdad? El ser precavidos, el ser puntuales, el ser responsables. Y pues esto es parte de lo que estamos viendo también en la unidad 3 acerca de la diversidad en el aula. Nos referíamos a la diversidad en el aula, ¿verdad? La diversidad que tiene cada uno de los niños, no solo en características físicas, sino que habilidades, conocimientos, características intelectuales, pero también es parte de la diversidad de nosotros, ¿verdad? Como ustedes como futuros docentes, su responsabilidad, su trabajo y sus atribuciones pues, prácticamente van a ser las que van a hablar por ustedes, las que van a aprender los niños. Entonces, si uno viene y le exige a un niño, ustedes como futuros maestros, una tarea en un tiempo específico y no se le entregó, uno a veces se siente molesto por el hecho de ser el docente y decir no les interesa la materia. Hace poco estaba viendo un video de una maestra que decía que a la generación de hoy no les interesa el aprendizaje, el estudio, y prácticamente analizando si tiene razón. Muchos de nosotros pues incluso queremos lograr ideales, queremos llegar a una meta pero sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces yo quiero recomendarles a ustedes, ¿verdad? La manera de ser humano que soy, y esto los va a mejorar a ustedes como personas también, a que puedan atender esas necesidades, a que puedan atacar esos problemitas, ¿verdad? Ya que muchas veces a las 11 de la noche me están escribiendo, licenciado, mire, no puedo subir la tarea y el espacio decía hasta las 11:59 de la noche. Obviamente no va a ser mi culpa si yo no les comento, ¿verdad? En esa hora que ustedes me escriban, porque estoy fuera de mi horario laboral, ¿verdad? Estoy ya quizás hasta durmiendo. Entonces, hay muchos que quizás malinterpretan eso y dicen, el docente no me responde los mensajes, el docente no está atento de mí, el docente yo le escribo y no me contesta, me dejó en visto. Pero son situaciones así como las que les estoy comentando, que si a uno, bueno, a uno en el área laboral le están escribiendo a las 11, 11:30, o sea, es obvio que por las razones que ustedes ya conocen, es 100% o 99% probable que uno no les responda. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, pues deberían de, o deben, mejor dicho, coordinarse ustedes en sus tiempos personales, ¿verdad? Porque como les digo, estábamos tratando, ¿verdad? Ya en temas más específicos dentro de la unidad 3, la diversidad en el aula. Y se recuerdan que dijimos que era la diversidad en términos generales. ¿Qué entienden por diversidad?
Bien, la diversidad dijimos que era que una característica, una cualidad, ¿qué más? Que dice que nos permite conocer más cultura, podemos comprender a nosotros mismos y aceptar las diferencias de las demás personas. Claro, ¿verdad? Entonces, a través de la diversidad, pues se refiere a una diferencia, ¿verdad? Yo les ponía una imagen ese día y pues ustedes se daban cuenta que había un círculo con unos niños. Las características o la diversidad pues era notable porque las características físicas de cada niño eran diferentes. Entonces, habla de una multiplicidad, perdón, de las características, ¿verdad? Eso envuelve lo que es la diversidad. Entonces, se considera, ¿verdad? Como ya lo decía usted, eh, que a través de la diversidad, pues, se conoce, ¿verdad? O se fundamenta el patrimonio común de todos los seres humanos o de la raza humana. Entonces, de ahí surge lo que es un concepto de interculturalidad, ¿verdad? En el cual hay varios tipos de culturas, en el cual también se aprenden a valores o distintos tipos de costumbres de personas que viven en otras zonas, en otros países. Entonces, un ejemplo, quiero que me den un ejemplo de un país que sea intercultural, o sea, que hayan un montón de culturas de varios lados del mundo. ¿Qué país podría ser? Sí, Bueno, el más común es en Estados Unidos, claro, ¿verdad? que hay, Porque, porque hay personas de todos los países, migrantes, hay afroamericanos, hay latinoamericanos, de todas partes del mundo. claro, ¿verdad? Entonces, eh, del país Estados Unidos podemos hablar un montón de cosas, ¿verdad? En el cual hay un intercambio de culturas demasiado grande, demasiado potente, en el cual, como ya usted lo mencionaba, vienen personas de países asiáticos, de países europeos, de países latinoamericanos, ¿verdad? Del continente centroamericano y, ¿verdad? De todos lados del mundo. Entonces hay un intercambio de culturas en el cual se da una interculturización, ¿verdad? De ello. Entonces, a eso se refiere lo que es la diversidad, cuando no solo hay características físicas, sino que también características diferentes o diversidad de pensamiento, diversidad de comportamiento, o sea, de conductas. Y también acerca de la convivencia, ¿verdad? A través de la convivencia, pues se da esta interacción en el cual se conocen o se tratan o se topan distintas culturas, ¿verdad? Entonces, la cultura es un acto activo, ¿verdad? Un acto activo porque constantemente uno mantiene sus costumbres, sus valores y constantemente los pone en práctica. Ya a mí varias veces me han dicho, bueno, vos tenés unas sus palabras mero raras, pero son valores que yo he adquirido durante el vivir con mi familia, ¿verdad? Son palabras que quizás los antepasados de cada uno de nosotros, pues utilizaban y así se han venido manteniendo hasta los últimos tiempos. Entonces, hablábamos también del proceso educativo. Bueno, que dentro del proceso educativo los estudiantes pueden presentar diversos tipos de diversidad, ¿verdad? La diversidad de ideas. También hablamos de la diversidad de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Lo que yo les decía, que todos los niños, todos los estudiantes aprenden en ritmos diferentes. Todos tienen diferentes maneras de poder aprender un contenido.
No esperemos como docente, les decía yo, eh, llegar a un salón de clases y dar un contenido y que todos los niños lo asimilen de la misma manera. Unos lo pueden asimilar antes, otros lo pueden asimilar después, otros incluso tengan conocimientos previos que se hace a través del diagnóstico de ustedes como maestros, ¿verdad? Para poder identificar cuál va a ser la secuencia de conocimientos que ustedes van a dar. Porque ustedes no pueden dar un conocimiento cuando ha quedado un vacío. Por ejemplo, usted no puede subir una grada o 2 gradas si faltan una grada o si faltan 2 gradas. Entonces lo mismo pasa en el aula, ¿verdad? La diversidad del aprendizaje es bien específica y bien delicada. Hay que tener la mente abierta. Nosotros como docentes tenemos que tener la mente abierta para poder interpretar, para poder asimilar las diferentes maneras que tiene cada uno de los niños a la hora de aprender. Entonces, el pensamiento crítico de cada uno de los niños pues es diferente. Las estrategias de aprendizaje que utilizan es diferente. Algunas pueden ser similares, pero no del todo al 100%, ¿verdad? Entonces, algo que se comparte mucho dentro de lo que es la diversidad, pues es la relación de la comunicación. La comunicación a través del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje corporal, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces, hay distintos procedimientos lingüísticos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los niños va a asimilar o va a manejar o va a poner en práctica el mejor procedimiento lingüístico que domine, ¿verdad? Entonces, también hay distintos ritmos, ¿verdad? De aprendizaje en cada uno de los niños, ¿verdad? Cada persona necesita un diferente tiempo para poder asimilar los conocimientos, los contenidos, ¿verdad? También respecto a la diversidad de intereses, cada uno tiene sus intereses distintos, diferentes, ¿verdad? Mis intereses personales y educativos o de aprendizaje, pues pueden ser diferentes a los que tiene Jorge Daniel Cruz Reyes, ¿verdad? Los pensamientos, los intereses de Jorge Daniel Cruz Reyes pueden ser diferentes a los de Patricia Jocelyn Díaz Ramírez y así sucesivamente, ¿verdad? Aunque muchas veces nos unen objetivos o metas en común. Por ejemplo, una meta en común de ustedes sería el que están estudiando la carrera. Obviamente todos tienen una meta, un objetivo que quieren trabajar, pero ya cuando vayan al ámbito laboral o al área laboral, pues todos van a trabajar en distintas áreas, siempre de la educación, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es la diversidad también, ¿verdad? Entonces, también estuvimos tratando lo que era el concepto de inteligencia, ¿verdad? Definíamos que era el concepto de inteligencia y se recuerdan que era el concepto de inteligencia. ¿Quién se recuerda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dijimos que era la inteligencia? ¿Dónde se desarrolla la inteligencia? Esa era como más o menos, digamos, como una capacidad ya de entender las cosas por medio de la memoria. Ok. Eh, bueno, la inteligencia muchas veces se define de varias formas, ¿verdad? Puede definirse como aquella capacidad que tenemos para comprender, ¿verdad? Se puede definir como la autoconciencia, se puede definir también como el conocimiento emocional que nosotros poseemos, aquel tipo de razonamiento que tenemos de ciertas, de X o Y situaciones. También la inteligencia se puede definir como aquella capacidad de planificación que tenemos, aquella capacidad de creatividad, ¿verdad? Aquel pensamiento crítico que poseemos y aquello crítico que damos, pero a la vez damos ese cierto tipo de solución a los problemas. Entonces, la inteligencia básicamente es la facultad que nos permite a nosotros como seres humanos el poder entender,
el poder razonar, el poder tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones específicas de lo que cabe en la palabra realidad, ¿verdad? Entonces también estuvimos hablando de, de las teorías, ¿verdad? Sobre la naturaleza de la inteligencia, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas teorías? La número uno era la capacidad de aprender, ¿verdad? Entonces, las primeras teorías sobre la naturaleza de la inteligencia, ¿verdad? Comprendía la capacidad de aprender, o sea, se podía decir que la inteligencia era eso, ¿verdad? En primeras concepciones que se tiene de la inteligencia, la capacidad de poder aprender, además también el conocimiento completo adquirido por la persona, también la habilidad de adaptarnos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos a situaciones nuevas y con éxito, ¿verdad? Si ustedes saben, pues el ser humano ha desarrollado una capacidad muy grande que es eh, el sentido o aquella habilidad de poder adaptarse a cualquier ambiente. Si el ser humano no se adapta, pues ¿qué pasa? Se muere. Entonces, el deseo de no morir, el deseo de vivir nos hace adaptarnos al ambiente. Hay personas que quizás nosotros decimos, no, yo si estuviera en el Polo Norte yo me muero. Hay personas que se mueren si vienen aquí a un clima un poco caluroso como el nuestro, ¿verdad? Se mueren porque ya están acostumbrados a poder este, vivir en el ambiente frío, ¿verdad? Entonces, pero hay situaciones en las cuales el ser humano evoluciona y trata de adaptarse, ¿verdad? Entonces, esa es una de las habilidades de lo que se creía o de una de las concepciones que se creía que la inteligencia era una habilidad para poder adaptarse a nuevos ambientes y resolver situaciones diferentes. Entonces también estuvimos viendo los tipos de inteligencia, ¿verdad? Vimos el término de inteligencia múltiple. También estuvimos tratando lo que es la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia cinético-corporal, la inteligencia musical, la inteligencia personal. Todos estos términos y definiciones ustedes las van a encontrar en los libros de lectura, en los materiales, en los contenidos de la unidad número 3, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto en el parcial a usted, este, mencióneme 5 de los 8 tipos de inteligencia que existen y explíquelo con sus propias palabras, entonces usted ya va a saber dónde están, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que pues hagan sus apuntes, vayan a dar una lectura más específica respecto a los contenidos, ¿verdad? Para que puedan salir bien en su parcial. ¿Qué entienden por procesamiento de información? ¿Qué es cuando ustedes dicen o cuando les dicen procesamiento de información? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refiere lo que es el procesamiento de la información? Yo entiendo de que es como, es como el proceso, valga la redundancia, eh, el proceso cognitivo en donde el individuo capta la realidad del exterior y hacia el interior. Claro, ¿verdad? Al fin escuchamos, Jorge, su opinión, ya que decía que muchas veces estaba trabajando. Imagino que hoy no está trabajando, por eso no puede dar su opinión. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Poder escuchar a cada uno de ustedes. Y con respecto a lo que menciona Jorge, es correcto, ¿verdad? El procesamiento de la información pues tiene diversas concepciones también o diversas definiciones, ¿verdad? Como les decía, hay diversidad de pensamiento, de conocimiento, porque Jorge no puede pensar lo mismo que yo pienso o no puede tener la misma definición de procesamiento de la información, pero no debe de perder el sentido, ¿verdad? Básicamente debe de ir en la misma línea que se pretende. Entonces,
Cuando yo adquiero un tipo de, algún código, digámoslo así, un código, cuando yo adquiero un código, ya sea un código lingüístico, de diversa índole, ¿verdad? Entonces yo lo interpreto, yo proceso esa información y saco mis propias conclusiones, mi propio aprendizaje. Entonces, el procesamiento, cuando se habla del procesamiento de la información, se refiere a una acumulación, ¿verdad? A una manipulación, a una transformación que se requiere para producir un cierto tipo de información, ¿verdad? Entonces, el procesamiento de información es eso, ¿verdad? Si yo les pregunto en el parcial, con sus palabras, explíquenme qué es el procesamiento o qué entienden por procesamiento de la información. Entonces ya ustedes me lo pueden describir de la mejor manera, no perdiendo la idea, ¿verdad? Entonces, también hacíamos referencia a las teorías del procesamiento de la información, ¿verdad? Que implican una superación de la visión conductista. ¿Por qué se dice que implican una visión, una superación de la visión conductista? Porque también implica elementos y aquel cierto tipo de acontecimientos que hacen que se aborden conocimientos de manera diferente. Puede ser que nosotros adquiramos conocimientos de manera diferente a través de los sentidos, ¿verdad? El gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído. Si yo les pregunto, ¿cómo adquirimos nosotros o a través de qué nosotros adquirimos? eh, o puede ser así la pregunta, ¿a través de qué nosotros adquirimos o a través de qué elementos nosotros adquirimos conocimientos de manera diferente? A través de los sentidos, ¿verdad? Ya ustedes me los mencionan. Entonces, ¿cómo se aplican las inteligencias múltiples en el aula, ¿verdad? Los sistemas educativos de nuestros tiempos, pues, demandan, ¿verdad? Que el profesor sea capaz de poder llevar a cabo el sentido de la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Les voy a poner esta diapositiva y me responden esta pregunta. Entonces, no sé si, bueno, creo que ya la pueden visualizar. Cuando se dice que los sistemas educativos actuales demandan que un profesor sea capaz de llevar a cabo lo que es la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza que desarrollan, ¿por qué? ¿Por qué se pretende por qué se pretende o por qué pretende la institución educativa o el sistema educativo, pues en este caso nacional, de nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué demanda o por qué demanda ese tipo de, de capacidades o de habilidades en los docentes? A ver, ¿quién me ayuda? Buenas noches, licenciado. Bueno, yo opino de que eso es necesario porque como docentes debemos de seguir motivados en cómo funciona la enseñanza y sabemos de que para llevar un proceso educativo es necesario ir innovando las metodologías de aprendizaje para los estudiantes correspondiente también a los que somos los docentes actuales, como se nos llama hoy, que nosotros deberíamos ser para poder enseñar de manera adecuada las matemáticas. Y eso necesita que investiguemos y que experimentemos la mejora continua de los procesos de enseñanza que se están desarrollando. Claro, ¿verdad? De una mejor manera no lo pude haber dicho. Le doy un aplauso, lo explicó muy bien. Sinceramente, usted lo dijo, pues ya no tengo nada más que agregarle, ¿verdad? Prácticamente se pretende que los profesores sean capaces de poder investigar, de poder tener un sentido de experimentación. Y usted mencionó algo muy importante, una metodología nueva, ¿verdad? Metodologías activas, metodologías que estén en constante actividad con los estudiantes, no solo metodologías tradicionalistas, como que son las que ya conocemos, ¿verdad? Yo sé que ustedes me van a decir, licenciada, yo no voy a ser de esos profesores tradicionalistas, ¿verdad? Momento.
aún no han llegado todavía a ese tipo de decisiones, se van a dar cuenta que muchas veces nosotros llegamos con una gran motivación, un gran deseo de poder ejercer la docencia, pero prácticamente hay muchas trabas, que los compañeros maestros ven que uno está haciendo el trabajo de manera diferente y pues ya tratan de decirle a uno, mire maestro, no haga esto porque si no la directora o nos van a empezar a exigir esto que usted está haciendo. O puede ser que también nosotros personalmente o de manera individual pues nos acomodemos o el sistema educativo nos absorba. ¿Por qué les digo esto? Sucede, ¿verdad? Porque yo lo he visto, lo he vivido y pues digo, no, ¿qué estoy haciendo, verdad? Estoy cayendo siempre en, en lo tradicional, en lo que yo promulgaba no hacer ni ejercer, ¿verdad? Entonces uno debe de tener cuidado porque hay muchas ocasiones o situaciones en las cuales uno ya ni se da cuenta cuando ya está, cuando ya ha sido absorbido por el sistema educativo tradicional, ¿verdad? Por las metodologías desfasadas o las metodologías conductistas que son de, le voy a dictar al niño, voy a escribir en la pizarra, transcriba el cuaderno, escriba lo que yo le dicto, o sea, prácticamente es algo tan tradicional. Nosotros debemos de tratar de evitar en cierta medida o en cierto grado ese tipo de práctica, ¿verdad? Es porque lo que la compañera mencionaba y por lo que yo les acabo de ampliar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las inteligencias que se desarrollan a partir de la enseñanza de la matemática? La respuesta a la diversidad en el currículum escolar hace referencia, ¿verdad?, a que el currículo debe ser abierto y flexible. ¿A qué se refiere con esto? A que no debe de ser un currículo desfasado, un currículo que no esté abierto a la diversidad que existe en el aula, que existe en la sociedad, que existe en la comunidad. Entonces debe ser flexible y se debe de adaptar de una manera fundamental, ¿verdad? Para que pueda dar respuesta a los problemas sociales. Entonces, por esa razón, se nos debe de poder dar la libertad de poder tomar decisiones. Usted debe darle la libertad al alumno, no la libertad de que haga lo que quiera en el aula, que haga lo que quiera respecto a los contenidos, ¿verdad? Que los desarrolle como él pretenda. Si usted, bueno, hay que dejarlo, ¿verdad? Muchas veces hay que dejarlo, pero tampoco hay, si uno ve que está en el error, pues no se debe hacer del ojo pacho, como dicen, sino que debe de corregirlo, ¿verdad? Decirle, mire, así es, o lo que usted está diciendo, pues quedaría mejor de esta manera, ¿verdad? Hay formas de poder darnos a entender y de poder expresar nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le decimos esto, verdad? Porque eso nos va a poder ayudar a tomar decisiones que sean adecuadas o que engranen, ¿verdad? Como aquella pieza del rompecabezas que nos falta, que encajen de buena manera, que puedan resolver los problemas o los conflictos sociales, ¿verdad? También las diferentes culturas y los intereses individuales. Entonces, ¿cómo se aborda la diversidad en el contexto del centro educativo? La respuesta a la diversidad, como todo proceso de innovación, afecta a la globalidad del centro e implica cuestionar la práctica educativa tradicional, introduciendo cambios sustanciales en la misma. Entonces, es muy importante que se atienda las necesidades individuales de cada uno de los niños, pero a la vez se pueda asimilar la diversidad, ya sea de conducta, una diversidad de conducta aceptable, ¿verdad? Tampoco vamos a permitir que nos falten el respeto de una manera, no, porque eso no puede ser así, no cabe dentro de lo que son las normas y las éticas dentro de la institución educativa, ¿verdad? Entonces se trata de poder dar solución o poder cuestionar la práctica educativa tradicional, ¿verdad? Entonces todo proceso de innovación
Por ejemplo, el uso de las herramientas tecnológicas básicamente es un proceso de innovación, ¿verdad? Que se busca el poder sacar el mayor lucro posible para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y en cada uno de los docentes. Entonces, esto genera cambios, ¿verdad? Porque yo he escuchado algunas personas que dicen, no, yo ni ocupar la computadora puedo. En mis tiempos solo un cuaderno teníamos para todas las materias y eso era todo. Y lo más un diccionario, ¿verdad? Que andábamos cargando y así. Simplemente hoy tenemos el acceso a internet, ¿verdad? Y podemos eh, encontrar actividades, juegos, pero también podemos encontrar artículos educativos, videos educativos, videos de motivación personal, frases educativas. Entonces es bien importante que tratemos de poder darle el uso adecuado a este tipo esta etapa de innovación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la respuesta a la diversidad en el currículo escolar hace referencia, bueno, quiero que me ayude alguien, ¿verdad? Con la lectura de esta diapositiva. ¿Quién me ayude con la lectura de esta diapositiva? Buenas noches, yo le voy a Buenas ayudar, noches. licenciado. Claro, adelante, gracias. La respuesta a la diversidad, como todo proceso de innovación, afecta a la globalidad del centro e implica cuestionar la práctica educativa tradicional, introduciendo cambios sustanciales en la misma. Estos cambios pueden producir ciertos temores e inseguridad en los profesores que pueden evitarse en gran medida si se toman decisiones compartidas. Gracias. Entonces acá, si ustedes se fijan, pues hace referencia a algo muy, muy cierto. Y ustedes han razonado, pues, y muchas veces me han dicho, licenciado, es cierto lo que usted está diciendo. Pues yo tengo un ejemplo que ha pasado en mi situación o en mi colegio o en mi comunidad, ¿verdad? Entonces, y los maestros, en este caso, al ser cuestionados o al ser asediados por la innovación tecnológica con estos cambios de innovación, pues sienten temor, ¿verdad? Al que su metodología, ¿verdad? Pueda ser cuestionada o pueda ser cambiada, modificada, ¿verdad? Ya que muchos maestros pues simplemente están nada más por ganarse el sueldo. Entonces es importante poder eh, tener la capacidad de enfrentar esos temores y poder tener la valentía y decir, bueno, mi inseguridad más grande es esta, ¿verdad? Entonces yo la voy a atacar de esta manera y si no me funciona este plan A, tengo el plan B y si no me funciona el plan B, tengo el C. Esa debe de ser una de las características también del profesor, ¿verdad? Del maestro, vencer los temores e inseguridades, ¿verdad? Entonces, el concepto de adaptaciones curriculares, pues las adaptaciones curriculares constituyen un proceso particular de toma de decisiones para cada niño, en el contexto concreto en el que se desarrolla y aprende. Por tanto, no existen adaptaciones previamente concebidas para las distintas necesidades o problemáticas a modo de receta. ¿Quién me quiere dar la interpretación de esta diapositiva? ¿A qué se refiere cuando dice que cada niño, ¿verdad? En el contexto que se desarrolla y aprende, eh, no se debe de ocupar distintas adaptaciones como a modo de receta, ¿verdad? A ver quién me ayuda con la interpretación de esta diapositiva. Yo considero de que ahí lo que quiere decir es que hablando siempre en el tema de la diversidad del aprendizaje, nosotros como docentes tenemos que saber evaluar a cada estudiante, a cada niño, en cada caso en particular. O sea, no significa, como dice ahí, de que va a haber una receta de que al aplicar tal método me va a funcionar con todos los niños. Entonces, es importante conocer a nuestros estudiantes y analizar cada caso, cualquier problema o dificultad
que le esté afectando al alumno en forma particular. Claro, ¿verdad? Gracias, Jorge. Entonces las adaptaciones curriculares pues deben de ser muy específicas y pueden tratar también de una manera general cómo se deben de abordar todas estas particularidades, ¿verdad? Es que cada niño piensa de manera diferente, entonces por eso actúa de manera diferente, aprende de manera diferente, analiza de manera diferente, entonces al momento de evaluar, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces condicionamos las evaluaciones, ¿verdad? Pero cuando se les da la oportunidad a ustedes, por ejemplo, de poder exponer su punto de vista con sus propias palabras, pues se nota, ¿verdad? Cuando hay algunos de ustedes que se expresan, ¿verdad? De una manera muy consciente y dicen, bueno, voy a poner con mis propias palabras. Y muchas veces eso es lo mejor, eso se lee mejor o se interpreta mejor que lo que es copiado y, perdón, copiado y pegado, sí, ¿verdad? Entonces, ya lo dijo Jorge, ¿verdad? No hay recetas, ¿verdad? Ni cierto tipo de definiciones de que así va a ser, ¿verdad? Como yo tengo que hablar a los niños, sino que hay distintos tipos de niños, en su manera de pensar, de concebir, ¿verdad? Los contenidos, entonces todos aprenden de manera diferente. Entonces las características de las adaptaciones curriculares, como característica general, tenemos, ¿verdad? Que se podría decir que los programas de desarrollo individual tienen una concepción psicológica o evolutiva, o sea, una concepción más psicológica o evolutiva que curricular, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en las escuelas, hay diversidad de niños, entonces hay distintos tipos de características, ¿verdad? Entonces, las características de las adaptaciones curriculares se trata de poder desarrollar individualmente al alumno, ¿verdad? Entonces, que este alumno sea preparado de una manera psicológica, ¿verdad? Que pueda evolucionar, ¿verdad? Su manera de pensar, su manera de concebir los contenidos y no que se quede siempre estancado, ¿verdad? Porque uno le dicen, ah, tu cerebro, mi cerebro está oxidado. Esto lo escuchamos en personas que a veces ya no han estudiado o en personas de una edad adulta, ¿verdad? Un poco considerable. Entonces, no, ya no quiero estudiar porque mi cerebro está oxidado. Entonces tenemos que aprender a poder desarrollar en los niños esa capacidad evolutiva de pensamiento. Entonces, en las fases y componentes del proceso de adaptación curricular, se pueden considerar 4 etapas fundamentales en el proceso de adaptación curricular. Tenemos la evaluación inicial, psicopedagógica, la identificación de las necesidades educativas especiales, respuesta educativa y seguimiento, ¿verdad? Entonces estas etapas son iniciales, son fundamentales dentro de este proceso que estamos hablando, dentro del proceso de una adaptación curricular, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a ustedes, bueno, y a todos los que yo les doy clase, que la etapa inicial de un niño es fundamental eh, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, más que todo en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Porque es el que le compete al niño. A nosotros nos compete el proceso de enseñanza, pero a la vez también nos vemos en un cierto grado comprometidos con el nivel de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, por eso se deben de tomar en cuenta estas 4 etapas, ¿verdad? Se deben de identificar las necesidades educativas especiales, aquellas necesidades que sean específicas y atacarlas, ¿verdad? Directamente. Entonces, se le debe dar una respuesta de una manera lógica y poder dar seguimiento si ese problema aún sigue, si ese problema puede ser que resurgite, ¿verdad? Entonces, eh, es importante tener en cuenta estas 4 etapas, ¿verdad? Del proceso evaluativo. Aquí tenemos una tabla, esta también la van a encontrar en el material de lectura, ¿verdad? Sobre las 4 etapas, aquí hace una explicación de cada una de las etapas, ¿verdad?
acerca de la evaluación psicopedagógica, las necesidades educativas especiales, la respuesta educativa y el seguimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero finalizar la tutoría, ¿verdad? Ya que teníamos pendiente este tipo de contenidos con esta frase, ¿verdad? No es inteligente, no es lo inteligente que eres lo que importa. Lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos limitamos a que, ay, aquel es más inteligente que yo, o muchas veces no lo crean. Siempre los papás tienen a veces este error de poder comparar a un hijo entre el otro, ¿verdad? Y dice, mira, tu hermano es más inteligente, o sea, mira, tu hermano es más aquí, tu hermano es allá, y quiero o no, eso le afecta psicológicamente a uno, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que importa, todos somos inteligentes, ¿verdad? Lo que realmente vale es cómo manejamos nuestra inteligencia, cómo es nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, hasta acá me quedo yo con la tutoría, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Recuérdense que en esta unidad solamente tenemos el examen parcial, ¿verdad? Que es el día 14 de noviembre. O sea que prácticamente es mañana, ¿verdad? O no sabían, no se acordaban, o si se acordaban. Entonces, ustedes se van a meter en la plataforma en el transcurso de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Les recomiendo que ingresen con anticipación, que se preparen con anticipación, ¿verdad? Y van a tener un intento de 90 minutos. Entonces, eh, el examen solamente se va a habilitar 2 horas, ¿verdad? No quiere decir que usted se va a poder salir y estar entrando al examen, no. Solamente va a ser un intento y ese intento le va a durar a usted 90 minutos. Asegúrese de poder recargar datos, sea como sea que usted tenga internet o de que no se conecte la mayoría de su familia al internet, porque ahora con este problema que estamos, que el internet es tan malo, pues con 3 dispositivos que estén conectados ya falla mucho el internet. Entonces yo les pido que de favor que ustedes atiendan las recomendaciones, les digan a su familia, mire, de 8 a 10 por favor no utilicen el internet, a mí me va a tocar hacer una evaluación y pues no me la quiero perder, ¿verdad? Entonces recuerden que las respuestas idénticas o las preguntas de contestar que sean iguales a las de otro compañero pues van a ser anuladas, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que lo contesten a su criterio, a su propio conocimiento. Si ustedes han estado en todas las tutorías, pues no va a haber problema con ello. Entonces, se les va a mostrar a ustedes una parte mañana en las preguntas. En el parcial 10 preguntas de falso y verdadero y en la segunda parte 5 preguntas de opción de emparejamiento, ¿verdad? En la tercera parte deberá de responder ustedes 5 preguntas, ¿verdad? Acerca de lo estudiado en la unidad, ¿verdad? Entonces, perdón, de la unidad Licenciado, 1, 2 y 3. Sí, claro. solo una pregunta. Si en un dado caso tenemos un problema de red o de que la computadora se actualiza, tendremos derecho al diferido. Sí, lo justifica y o sea, justificar es que usted va a enviar un correo de la manera más formal posible y sí es cierto, yo los entiendo, pues y muchas veces hay situaciones que no podemos controlar nosotros, pero yo y bueno, el licenciado Calles y yo, mi persona, estamos en la disposición de poderles colaborar a ustedes, porque muchas veces se presentan ese tipo de dificultades, ¿verdad? Pero voy a hablar con el licenciado Calles a ver qué plan B tenemos, pero el plan B más próximo es eso, ¿verdad? Que si usted falla y no puede entregar su examen parcial, le va a tocar solicitar el diferido, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, yo tengo una consulta. Claro, adelante. En mi caso, yo tengo la dificultad en el horario del examen que está programado. No sé si si podría aplicar también Para el el diferido. examen diferido en otro. Ajá, y quisiera saber qué día lo harían, ¿va? Porque en este caso mi motivo es
por motivos laborales. Entonces a esa hora yo estoy laborando y básicamente no puedo pues asistir. Claro. Entonces quería saber eso. Vaya, entonces déjenme revisar la plataforma y también hablar con el coordinador, ¿verdad? Con respecto a eso. Obviamente, por razones especiales como la suya, pues se va a tener que diferir su actividad, ¿verdad? Por razones laborales, usted puede solicitar una constancia laboral y pues escanearla. Y ahora no tiene necesidad de ir a un ciber o tener un escáner en su casa, simplemente en el teléfono va a una aplicación para escanear documentos, la escanea, la anexa en el correo, pues y simplemente es obvio que se le va a diferir su evaluación, ¿verdad? Es nada más como una indicación para que usted pueda solicitar su diferido. Con respecto a la fecha del diferido, tendría que consultarla con el coordinador, ¿verdad? Porque han surgido cambios de fecha por el desfase que tuvimos. Entonces, tengo que preguntarle a él, ¿verdad?, cuándo se va a hacer el diferido, o también podemos revisar, tal vez está actualizado el cronograma, ¿verdad?, de actividades de la materia. Si me permiten, lo reviso en este momento para ver si ya está actualizado. Entonces, sí, eso tiene que hacer Jorge, ¿verdad? Poder enviar un correo de coordinación, ¿verdad?, al coordinador José Mauricio Calles, en el cual usted tiene que especificar su ausencia el día de la evaluación. Entonces debe de anexar un comprobante, ¿verdad?, para que se le haga efectiva su solicitud de diferido. Y simplemente así, ¿verdad? No va a haber ningún problema con respecto a poder diferirle su evaluación. Ahorita estoy revisando las orientaciones académicas. Entonces, estoy viendo en la página número 12. Tenemos las actividades, tenemos el examen parcial 1, que supuestamente estaba para el 31 de octubre, pero como se desfasó, entonces, y el diferido estaba para el día 7 de noviembre, entonces todavía no han sido actualizadas esas fechas, ¿verdad? Pero yo se las voy a hacer saber por el grupo de WhatsApp a ustedes, para que estén pendientes, ¿verdad? Pero sí, les recomiendo, Jorge, que vaya haciendo ya, o a cualquiera de ustedes que tenga alguna situación similar, que pueda ir haciendo la solicitud de una manera más formal para que se la envíen al licenciado José Mauricio Calle, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Es- Mire, y con respecto, no sé si existe la posibilidad de, digamos, programar el acceso, digamos, en mi caso, eh, en la tarde, o sea, no importa que sea mañana, pero en la tarde, no sé, un lapso de 2 a 4 o algo así. Le comento esto porque hace poco tuvimos un parcial en otra materia y nosotros teníamos, los de Oriente, teníamos dificultades porque en la mañana y hubo corte de luz, fue un domingo, si no me mal recuerdo. Entonces lo que hizo el coordinador de materia fue seccionarlo. La zona de Oriente dejaron habilitado el examen el mismo día, pero en el transcurso de la tarde. Y en las demás zonas, centro y para central, en la mañana, así como estaba programado. No sé si pudieran hacer eso con mi caso, porque yo no tendría problema en la tarde, sino que solamente en la mañana. Ok, pero de igual manera, ¿verdad? Jorge, hay que enviar el correo para hacerle conocimiento al coordinador de la situación. Y yo le voy a comentar esa opción que usted me está dando, ¿verdad? También usted se la puede mencionar en el correo de la metodología que se utilizó en la otra materia, ¿verdad? Que sería una buena idea. Entonces, yo voy a hablar ahorita, nomás termine la videollamada con ustedes, con el coordinador, ¿verdad? Para resolver ese tipo de situaciones. Entonces,
Cualquiera de ustedes que tenga ese tipo de situación, pues acérquese al coordinador o a mi persona, ¿verdad? Nosotros estamos con la disposición de ayudarles. Entonces yo voy a hablar con él, Jorge, no se preocupe, y usted también envíele un correo, ¿verdad? Por cuestiones laborales es entendible, ¿verdad? Porque muchos quizás nos dan el estudio, otros tenemos que pagar nuestro estudio, pero todos estamos enfocados a cumplir el mismo objetivo y llegar a las mismas metas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más tiene otra duda? Bueno, nadie, entonces doy por finalizada la tutoría y esténse pendientes del grupo de WhatsApp. Ahí yo les voy a dar el informe, ¿verdad? De lo que hable con el licenciado Calle, pero Jorge debería de enviar el correo. Así yo le digo al coordinador que usted le envíe un correo para que lo revise. Así que feliz noche, tengan muchas bendiciones y suerte mañana en su parcial.